Buenos días. Eh, bueno, nos encontramos nuevamente, ¿no es cierto?, de esta forma para poder dar a conocer, ¿no es cierto?, la guía número 2 sobre el crecimiento de árboles y rodales. Es de esperar que se encuentren muy bien junto a sus familias, ¿no es cierto? Y vamos que podemos, ¿no es cierto?, salir adelante. Hay que ir haciendo, recuérdense que hay que ir haciendo cada una de estas guías, no son difíciles. Solamente es lectura e ir contestando los diferentes parámetros o guía final o una pequeña evaluación final que yo les coloco al final de la guía. Solamente con ánimo, eh, ya volveremos a la normalidad, ¿no es cierto? Y podremos nuevamente reír, ¿no es cierto? Contar nuevas experiencias y trabajar en clase, ¿no es cierto? Como siempre lo hemos hecho, de la mejor forma y con el mejor de los ánimos de ustedes. Bueno, pasamos a lo que es el crecimiento de árboles y rodales, la guía número 2 del módulo operaciones silvícolas, ¿no es cierto? Se parte con qué es lo que es el crecimiento primeramente. Bueno, el crecimiento, ¿no es cierto?, consiste en el estiramiento y aumento de raíces y elongación de tallo y rama. Es decir, cuando uno plantita, ¿no es cierto?, empieza a desarrollarse en mm, en sus primeros años hasta la etapa de estancamiento de crecimiento de un árbol. Acuérdense que generalmente el árbol no crece toda su vida, sino que tiene una etapa lenta, una etapa más rápida y una etapa de estancamiento. Esas son las tres etapas de crecimiento de un árbol. Y puede crecer en diferentes formas. Puede crecer en altura, crece en raíces, crece en diámetro, ¿no es cierto? Crece en ramas, es decir, crecen de diferentes formas. El crecimiento, ¿no es cierto?, está influenciado por las capacidades genéticas e interactuando con procesos ambientales, tales como los factores climáticos, ¿no es cierto?, lluvia, sol, etcétera, edáficos, que tienen que ver con el suelo, ¿no es cierto?, y competitivos, que tienen que ver con la especie que se encuentra al lado de ella, si es de una misma especie o de diferentes especies. Se encuentran muy separados, muy juntos, los cuales pueden encontrarse en un sitio determinado. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos una imagen de un árbol, el cual está con sus diferentes partes. Tenemos un follaje, tenemos los meristemas, que son aquellos que están internamente dentro del árbol, que se preocupan de la translocación, ¿no es cierto?, desde la rama hacia la raíz, de la raíz hacia la rama, ¿no es cierto?, de los diferentes tipos de savia elaborada, ¿no es cierto?, que ocupa el árbol para poder crecer a través del proceso de fotosíntesis, que hace todo ese proceso, ¿no es cierto?, transforma la luz, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono lo transforma en oxígeno por un lado, pero para ella la transforma en glucosa, ¿no es cierto?, y en el fondo le ayuda para el crecimiento de las plantas. Tenemos la madera joven, que es aquella que está empezando, ¿no es cierto?, año a año va creciendo hacia afuera. Tenemos el centro de la madera, ¿no es cierto?, tenemos la madera madura, que está más adentro. Tenemos la corteza de la madera madura, que es la que está más en la parte externa de ella. Tipo de crecimiento. Bueno, dentro de la planta tenemos diferentes tipos de crecimiento. El primero, ¿no es cierto?, es crecimiento en diámetro, y a la vez en este siempre está asociado al crecimiento en área basal, el cual predice los cambios en tamaño y valor y la densidad de los árboles. ¿Cierto? En este caso tenemos una imagen de diámetro de un árbol tomado por forcípula, ¿no es cierto? En este caso un pino. Factores que lo afectan, o sea, hay diferentes tipos de factores que afectan este tipo de crecimiento en diámetro y en área basal. Dentro de ellos tenemos las características de la especie, ¿cierto? Si es una especie de rápido crecimiento, de lento crecimiento, si es una especie introducida o una especie autóctona. Tenemos la calidad del sitio, bueno, donde colocamos la planta, específicamente en el suelo. Si el suelo es de buena calidad, ¿no es cierto?, y tiene alta cantidad de nutrientes, o bien si es de mala calidad, ¿no es cierto?, el tipo de bosque que vamos a generar ahí va a ser de diferentes características. Competencia, densidad y espaciamiento, es decir, ¿qué planta tenemos al lado? Si tenemos en sus primeros años, ¿no es cierto?, tenemos maleza, la planta va a empezar a competir con maleza. La maleza, como es de más rápido crecimiento, va a crecer mucho más, la plantita se va a ir estancando, por lo cual siempre se recomienda ir limpiando en este caso. Imagen, ¿no es cierto?, tenemos un bosque a los 15 años, 60 años, 90 años.
bosque adulto ya, ¿no es cierto? 15 años sería joven, 60 años sería maduro y 90 años sería sobremaduro. Tendríamos una etapa, ¿no es cierto?, que es de acuerdo a la competencia o densidad de espaciamiento, ¿no es cierto? Tenemos un número de árboles, ¿no es cierto?, en un área determinada y tenemos una altura determinada en un área de árbol, en este caso en un rodal. Incremento o aumento del diámetro, ¿no es cierto?, a diferentes alturas del fuste y en diferentes periodos. La capa anual de madera depositada en el fuste no es uniforme. Es de espesor, en espesor, ¿no es cierto?, desde la base hasta la cima del árbol. Bueno, ustedes saben que el diámetro del tocón es mucho más grande que el ápice, ¿no es cierto? Por lo cual, a medida que va creciendo el árbol, ¿no es cierto? Si nosotros pudiéramos sacar una rodaja, pongámosle a la altura del tocón, tiene una cantidad de años, al DAP tiene otra cantidad de años, por lo general se va reduciendo, cada 1 metro se va reduciendo la altura o sea, la cantidad de anillo de crecimiento del árbol. El espesor del anillo anual decrece desde la base del fuste hasta la sección media de él y aumenta nuevamente hacia la base de la copa. Este modelo de crecimiento a lo largo del fuste se presenta principalmente en las coníferas. Las coníferas, ¿no es cierto?, son tipo un cono hacia arriba, por lo cual van en forma decreciente desde la base, ¿no es cierto?, hacia el ápice. Tenemos, ¿no es cierto?, en este caso una muestra de un árbol de una conífera, en el cual sacamos a 30 centímetros del suelo, que sería a la altura del tocón, a 1,30 m, ¿no es cierto? Y después todas las otras rodajas a 1 metro hacia arriba, 2,30, 3,30, 4,30. Y ahí vamos viendo la forma como se va desarrollando cada uno de los anillos de crecimiento hacia arriba. Es una forma bien interesante de poder analizar el crecimiento de las especies. La forma resultante del fuste está influenciada por una serie de factores. Dentro de ellos tenemos el vigor del árbol, ¿no es cierto?, la forma de vivir de él, la edad, a cuánta edad, ¿no es cierto?, madura, cuál es la edad de crecimiento. En este caso, si tenemos especies nativas, ellas maduran más tarde. Si tenemos especies exóticas como el pino y el eucalipto, ¿no es cierto?, maduran más temprano acá en Chile. Calidad del sitio, ¿no es cierto?, se vuelve a aparecer este mismo factor que está anteriormente, que es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene el suelo para poder, ¿no es cierto?, sustentar un bosque determinado, un árbol determinado en un área determinada. Tenemos la densidad, que son la cantidad de árboles por metro cuadrado, ¿no es cierto? Tenemos la clase de copa, si es frondosa, ¿no es cierto?, o si es cónica. En este caso, frondosa tendríamos las nativas y cónica tendríamos el eucalipto o el pino. Prácticas silviculturales, ejemplo el raleo y la poda. A medida que nosotros vamos raleando o vamos podando un bosque, ¿no es cierto?, vamos mejorando la calidad de él y por lo cual los crecimientos se van aumentando. En este caso tenemos una imagen, ¿no es cierto?, de diferentes tipos de copas de un bosque determinado. Cómo está distribuida dentro del área determinada de un área, de un sector. En este caso es una densidad de copas se conoce. Crecimiento en altura o altura a una edad determinada. Índice, ¿no es cierto?, de crecimiento. El indicador del rendimiento potencial o productividad de un sitio. O sea, el crecimiento en altura este es el que indica el rendimiento del sitio, ¿no es cierto?, determinado que tiene un sector. Es un indicador del estatus competitivo de una especie. Es decir, las especies de rápido crecimiento en altura, ¿no es cierto?, tendrán ventajas sobre las especies de menor tasa de crecimiento. Si ustedes colocan un pino, una plantación de pino e internamente colocan, ¿no es cierto?, nativo, el pino se va a desarrollar mucho más rápido y el nativo se va a desarrollar mucho más lento. ¿Por qué? Porque las condiciones de crecimiento de una especie, ¿no es cierto?, son diferentes a la otra. En este caso, el pino, como va a ser más rápidamente, va a crecer más rápidamente, ¿no es cierto?, va a ser la especie dominante. Y el nativo se quedaría en la parte baja, ¿no es cierto?, formando un sotobosque, una especie subdominante dentro del bosque. Tenemos una curva de crecimiento, ¿no es cierto? En los primeros años no crece tanto la planta, crece más cuando es joven y a través del tiempo, ¿no es cierto?, se va desarrollando y estancándose cuando ya la planta deja de crecer. Tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, de crecimiento del área o de la masa forestal. El crecimiento anual en altura se caracteriza por crecimiento inicial lento,
sea, los primeros años no crece mucho, es lentito, ¿no es cierto? Posteriormente, el crecimiento máximo, que es por lo general la etapa juvenil del árbol, y la fase de crecimiento, ¿no es cierto?, en la cual el crecimiento en estado juvenil, que es el estado máximo de crecimiento de la planta, y tenemos la fase de pleno vigor o plena fuerza, ¿no es cierto?, la que va posteriormente al estado juvenil, y tenemos una fase de envejecimiento, ¿no es cierto?, en la cual se estanca el crecimiento de la planta y se pasa a formar un sobremaduro ya. Tendríamos una etapa de planta, ¿no es cierto?, crecimiento máximo, que es la etapa juvenil, y en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la planta, cuando se va desarrollando en forma más vigorosa, y posteriormente tenemos un crecimiento moderado cuando ya se empieza a estancar la planta, cuando el bosque está sobremaduro. Crecimiento de copa tendríamos ahí dos imágenes, ¿no es cierto? O altura de copa, que es lo mismo. Factores que afectan el crecimiento en altura. El crecimiento en altura, ¿no es cierto?, de un árbol está determinado por tres factores. Tenemos la especie, el sitio y la competencia. Si se fijan, son casi son los mismos factores que influyen en el diámetro, por lo cual son siempre, en todo tipo de crecimiento, van a ser los mismos factores. Característica o tolerancia de la especie, que sería el primero. Si la especie es tolerante, es decir, si resiste o no en el sector que estamos plantando. Por ejemplo, no sacamos nada con plantar una especie, pongámosle, de crecimiento delicada, ¿no es cierto?, en la cordillera, porque se nos va a morir. En cambio, en ese sector tenemos especies características de ese sector. Por ejemplo, veamos los eucaliptos. El eucalipto globus lo tiramos en la parte baja y el níter lo tiramos en la parte alta de la cordillera, porque es más resistente. Especies intolerantes, ¿no es cierto?, que son aquellas especies que no toleran, ¿no es cierto?, algunas condiciones climáticas, lo que le hablaba anteriormente, ¿no es cierto?, que son intolerantes al hielo o son intolerantes al calor, ¿no es cierto? Ahí tendríamos que ir trabajando con ese tipo de especies en el sector que vamos a trabajar. Calidad del sitio, cómo está el terreno, ¿no es cierto?, para poder sustentar el bosque, si son buenos, son pobres. Si son buenos, tienen buenas características, buenos nutrientes, bosque rápido. Si son pobres, el bosque va a ser más lento. ¿Ya? Volvemos a tener la misma imagen de crecimiento, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de crecimiento, es la misma imagen, con crecimiento lento en sus primeros años, crecimiento máximo en la etapa media y un crecimiento moderado en la etapa madura. En sitios pobres no solo alcanzarán alturas totales menores para la misma especie, sino que su incremento anual también serán menores, alcanzando un punto de culminación de crecimiento en una altura a una mayor edad. Es decir, van a demorar más en llegar, ¿no es cierto?, a su etapa de crecimiento óptimo con el correr del tiempo, en diferencia a los sitios de buena calidad, que van a demorar menos a llegar a su etapa de crecimiento óptimo. Ejemplo, ¿cierto? Si nosotros colocamos un pino aquí en Chile, a los 22 años está madurando, ese mismo pino que lo tenemos acá en Chile, que es propio de Estados Unidos, allá madura a los 60 años. Ahí está la diferencia. Competencia o densidad, ¿no es cierto?, que es la cantidad de plantas que hay en un área determinada o en un sector determinado por metros cuadrados, ¿no es cierto? Aquí se ve bien el crecimiento cuando tenemos hartas plantas juntas, como la competencia es hacia la luz, las plantas tienen fototropismo, crecen hacia arriba, ¿no es cierto?, buscando luz. Tenemos una competencia por luz, por lo cual se van hacia arriba, ¿no? Son delgaditos. Bosque de eucalipto, ¿no es cierto?, uno los puede experimentar fácilmente, mirarlos hacia arriba. La edad de culminación del crecimiento en altura, ¿no es cierto?, que son factores que afectan la competencia. Tenemos las bajas densidades, cuando hay pocas plantas en un área determinada, el crecimiento en altura se estanca, aumenta el crecimiento en diámetro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene competencia la planta, sino que en el fondo va a crecer a su ritmo, ¿no es cierto? Y se va a desarrollar mucho mejor en cuanto a diámetro, pero menor en cuanto a altura. Altas densidades, aquí tenemos lo contrario a las bajas densidades. En altas densidades el crecimiento es más rápido, debido a que, le explicaba anteriormente, la planta tiene fototropismo, por lo cual busca la luz para desarrollarse, crece harto hacia arriba. Influencia de los raleos. Ahora, cuando tenemos un raleo al comienzo, ¿no es cierto?, la planta como que se estanca un poquito. Y después, ¿no es cierto?, cuando ya la planta se habitúa al sitio, ¿no es cierto?, al daño que le hicieron, entre comillas, daño, porque abrieron el bosque, la planta va a empezar a desarrollarse mucho más y con más rapidez. Es decir,
Ya creció en altura, ¿no es cierto? Hacia arriba. Ahora nos interesa el crecimiento radial, hacia los lados. Ese es el objetivo del raleo. Espaciamiento inicial alto, ¿no es cierto? Cuando nosotros colocamos alta cantidad de plantas en un espacio determinado, vamos a tener un rápido crecimiento. En cambio, si colocamos baja cantidad de plantas, tenemos un lento crecimiento. Altura superior es buscar el árbol dominante en un área determinada, ¿no es cierto? Y de ahí clasificamos todo lo otro: dominante, codominante, intermedio y suprimido. Imagen, ¿no es cierto?, donde se representan los diferentes estratos. Crecimiento en volumen. Corresponde a la expresión más completa del vigor del árbol. Sus componentes son el área basal y altura. Culminan en edades distintas. Es decir, la altura culmina primero y el área basal culmina después. Es decir, el árbol deja de crecer, pero el área basal sigue aumentando. Deja de crecer en altura, pero puede aumentar en diámetro. Entonces ahí tenemos la diferencia o la característica del área basal. Bosque, ¿no es cierto?, con alta densidad de plantas. Al igual que el incremento en altura, ¿no es cierto?, el diámetro, y en diámetro el área basal, el crecimiento en volumen, ¿no es cierto?, se ve afectado por los mismos factores que tendríamos: calidad del sitio y la densidad de plantas, la tolerancia de las especies. Esos son los mismos tres factores que hemos trabajado durante todo el apunte. Crecimiento en biomasa. ¿Qué es lo que es biomasa? Es la cantidad, ¿no es cierto?, de madera que hay desde la raíz hasta la copa del árbol. Es decir, todo, el todo. Entonces, la biomasa, ¿cómo se presenta? Se presenta como un peso seco total de los árboles, de toda la vegetación del rodal. Es decir, mientras más plantas tenemos en un área determinada, más biomasa tenemos. Mientras menos plantas tenemos, menos biomasa tenemos. ¿Ya? La mejor medida de lo que un sitio puede, ¿no es cierto?, o potencialmente producir, valores no siempre disponibles para el usuario. Estos son valores que van variando año a año, ¿no es cierto? El volumen cúbico está altamente relacionado con la biomasa, es decir, la cantidad de volumen de madera que tenemos es en relación directa con la biomasa. Tendríamos, ¿no es cierto?, una imagen de un árbol completo, desde su raíz hasta su ápice, ¿no es cierto?, y con diferentes elementos que están dentro de él. Tenemos el fuste comercial, tenemos las raíces que comúnmente quedan enterradas, aquí se sacan, ¿no es cierto?, y se ocupan como madera o como biomasa en este caso. Acuérdense que la biomasa es la que sirve para poder generar energía. Y ahí tendríamos nuevamente otra imagen, ¿no es cierto?, considerando un poquito más lo que son raíces, lo que son el ápice, ¿no es cierto?, lo que son la copa del árbol. Tenemos también todo lo que es el sotobosque. Crecimiento anual de los árboles. El crecimiento anual de los árboles se puede visualizar mediante elongación del tallo y la raíz, que es el crecimiento en altura, engrosamiento del tallo y raíz, que es el incremento en diámetro, y, ¿no es cierto?, tenemos una imagen en la cual lo representamos desde semilla hasta que el bosque está adulto y generando sus frutos. Posteriormente, ¿no es cierto?, una vez que se desarrolló el apunte, venía una pequeña autoevaluación, la cual contaba con 15 verdaderos y falsos, y algunas preguntas de desarrollo, que eran aproximadamente 9 preguntas de desarrollo. Bueno, este es el fin de la guía número 2, es de esperar que estén todos bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.